Miren que esta iglesia me recuerda a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, que es la Catedral de San Sebastián y las escaleras del Celarón. Espero conocer el Maracaná. Vamos a llegar a las escaleras, un lugar turístico aquí en Río. Miren, este lugar ya subí todas las gradas del Celarón y así es aquí arriba. Miren, aquí tienen la bandera brasilera. Miren aquí el ambiente en este lugar. Y vamos a entrar al estadio Maracaná. Miren qué belleza. Aquí está, miren. El mítico Maracaná. Bueno, y ya en los últimos días aquí en Río de Janeiro, pues aquí les voy a mostrar un lugar bien bonito, bueno, dos lugares. Quiero que conozcan en este video, que es la Catedral de San Sebastián y las escaleras del Celarón. Así se llaman, unas que son bien famosas ahí para que se tomen las fotos. Y miren esta catedral muy bonita, que es en forma de pirámide. De hecho, pues ahí si ustedes buscan en Google Maps los lugares así como que referentes, icónicos de aquí de Río de Janeiro, les va a salir los dibujitos de esta catedral, el Maracaná y pues el Cristo Redentor. Así es que andamos ahora por esta zona de aquí de Río de Janeiro y pues vamos a ver esta catedral que es muy preciosa por dentro, me han dicho. Así es que es una catedral, una iglesia católica. Así es que vamos a ver si la conocemos, si le tomamos fotos por dentro y se las mostramos. Así es que vamos a ver si podemos entrar. Wow, miren qué majestuosidad de esta iglesia. Qué bonita aquí en su interior. Se les voy a mostrar. Miren que esta iglesia me recuerda a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Así prácticamente tiene el diseño. Y pues es igual de imponente. Y pues miren ahí cómo están las ventanas, todas llenas de azulejos muy bonitos. Aquí está Jesucristo. Y miren todas las ventanas cómo son. Aquí también podemos ver el nacimiento ya por la época dicembrina, que está por acá. Miren, aquí está el nacimiento del Señor Jesucristo. Miren qué bonito, bien grande el nacimiento. Y pues así es la catedral San Sebastián. Ahí le voy a poner abajo en qué año fue fundada esta iglesia. Y pues se ve que tiene muchísimos años. Es muy preciosa. Como ustedes saben, pues yo soy católico. A mí me gusta todas las cosas que tengan que ver con la religión, pero igual nunca discrimino a nadie de otra religión. Así es que igual hay iglesias cristianas que son bien bonitas también. Incluso ahí en Honduras yo fui a una iglesia cristiana y bien bonita. Quería conocer cómo era. Así es que miren cómo está por acá. Qué belleza. Así es la iglesia católica de San Sebastián en Río de Janeiro. Así es que ya la conocieron. Miren, aquí hay ventas también de recuerditos para los que quieren comprar también aquí en la entrada. Miren qué belleza. Hoy es un sábado, así es que me imagino que en la tarde hay misa. Y pues claro, el domingo me hubiera encantado venir a la misa, pero bueno, va a ser en otra ocasión.
me quité la gorra, andaba con gorra porque me dieron en la entrada y sí, siempre hay que hacerlo. A veces es que se me olvidan, pero miren qué precioso. Iglesia de San Sebastián. Y como les decía en un video, en Río de Janeiro pues no hay día de que uno tenga algo para hacer. Creo que ahí lo único que falta es tiempo, porque uno pues tiene que conocer bastantes cosas. Así es que espero conocer el Maracaná el día de mañana. Ya mañana va a ser el último día que voy a estar. Mañana domingo y pues me voy para otro país, no para El Salvador, para recibir el Año Nuevo. Así es que bueno, ahorita vamos a ir a las escaleras del Celarón y pues ahí les sigo mostrando. Así es que vámonos. Y miren, llegamos ya prácticamente a las escaleras del Celarón. Es un lugar bastante concurrido y pues aquí se ve que viene mucha gente a visitarlo. Y además es muy bonito, así es que vamos a verlos. Miren, aquí está, este es el pasillo, aquí las escaleras del Celarón. Miren esos murales adornando la calle. Y ya vamos a llegar a las escaleras. Un lugar turístico aquí en Río, que a mí me dijeron que no tenía que dejar de venir acá, así es que por eso venimos. Miren, este es un día sábado y pues así de lleno está este lugar. Definitivamente aquí viene bastante turista y pues sí vale la pena, porque aquí también uno puede comprar souvenirs, comer. Aquí hay ventas de todo lo que ustedes puedan pensar. Ahí las pulseras brasileñas. Escaleras del Celarón. Aquí lo conocieron ustedes para que un día lo puedan visitar. Miren qué bonito. Pues esas escaleras están adornadas con muchos azulejos, mucha porcelana y de todos los colores. Es bastante instagrameable este lugar, aquí para que lo conozcan. Miren, ahí se ve que se sube bastante. Fíjense que estos lugares... Yo no doy mi móvil a un mico de esto ni de... Fíjense que estos lugares son bastante buenos porque uno se puede trasladar de un lugar a otro. Miren qué bonito. Definitivamente vale la pena. Ahí está un español racista que dijo: no le doy un mico de estos. Son unos imbéciles esos tipos. Miren qué belleza. Así es que vamos a seguir recorriéndolo. Vamos a tomarnos ahí la foto del recuerdo. Miren, este lugar ya subí todas las gradas del Celarón. Y así es, aquí arriba, miren, aquí tienen la bandera brasilera. Miren aquí el ambiente en este lugar. Son bastante gradas las que hay que subir acá, que son muy bonitas. Aquí está, miren, qué precioso es Brasil. Y estos rinconcitos muy bellos. Miren qué belleza. Las gradas del Celarón. Miren este otro ángulo de aquí de las escaleras del Celarón. Pues aquí hay bastantes lugares. Miren, ahí venden el azaí. También venden las caipiriñas. No pueden faltar aquí, miren. Pues aquí seguimos bajando y viendo muchas cosas bonitas. Créanme que vale la pena venir hasta este lugar. Ahí está, miren. Es una belleza. Es un punto turístico muy concurrido. Miren qué lleno. Ahí para sacarse la foto uno pues es bastante complicado, pero vale la pena.
Ya vamos a ver si nos tomamos ahí la foto donde dice Escaleras del Celarón. Vamos a ver por acá. Miren qué bonito, bien pintoresco todo. Así es que ahí se los voy a mostrar a ustedes. Ahí van a estar las imágenes. Miren, qué montón de gente. Ahí dice Brasil 500 años. ¿Ves? Y lo prometido es deuda. Miren, vamos a tener la fortuna de poder conocer el Estadio Maracaná, el mítico, el histórico Estadio Maracaná, que pues fue inaugurado en 1950, ahí para el Mundial aquí de Brasil, de ese mismo año, en donde fue el Maracanazo. Aquí está, miren, en la zona norte de Río de Janeiro. Vamos a conocer este precioso lugar. Ahí nos venimos en el tren y pues aquí nos vamos en la estación Maracaná y vamos a caminar por este acceso que es el camino elevado para llegar a este lugar, que es casa de el Flamengo y el Fluminense. Son dos equipos muy importantes y muy fuertes de aquí de Brasil. Así es que créanme que me llena de felicidad conocer, porque a mí me gusta mucho el fútbol y pues Brasil es la cuna del fútbol y este estadio es la cuna del fútbol, así le dicen aquí en Brasil. Así es que qué suerte tuve de poderlo conocer y creo que no me podía ir de acá sin no conocerlo. Miren ese paisaje tan bonito aquí cerca del mítico Estadio Maracaná. Una completa belleza. Así es que vamos a entrar y espero ahí mostrarles las imágenes del estadio. Miren esa toma. Ahí la estación de trenes del Maracaná y atrás una favela. Estamos muy cerca aquí de la zona más fuerte de Río, que es donde está Copacabana, el centro. Y pues aquí vamos a conocer. Así es que aquí estamos, miren, en otro lugar turístico de Brasil, en el Maracaná. ¡Vámonos! Esta es la entrada de aquí del Maracaná. Y aquí vamos a ir por este pasillo. Aquí es la entrada, pero falta comprar los boletos para ingresar al propio estadio. Así es que vamos a ver. Yo estaba viendo que valen 75 reales acá. Así es que yo he visto que hay tours que te traen por 24 dólares y eso es demasiado. Es mejor aquí comprarla. Pero vamos a ver si no hay mucha fila, porque a veces sí se llena bastante, he visto también. Así es que miren qué bonito, qué enorme este estadio. Me hubiera gustado conocerlo cuando hubiera algún partido, pero pues también es válido así. Un partido ha de ser una locura, me imagino. Ahí pues les mostré el video del estadio de Mineirao, y este Maracaná es un poco mejor, más cuidado, y a eso se debe a que en el 2014 fue el Mundial de Brasil, ahí donde Alemania le ganó a Argentina en la final, y fue remodelado este estadio nuevamente. En un principio, cuando se inauguró allá en 1950, tenía espacio para 200.000 espectadores y ahora solo son 78.000 y fracción que tiene. Miren, ahí tienen una tienda. Aquí está una tienda, miren, de recuerdos del Maracaná. Miren qué bonita. Y pues ahí hay restaurantes, ahí están los baños también, y pues aquí hay de todo. Vamos a ver un poco por acá, un montón de camisas, recuerdo. Ahí está, miren, la gorra del equipo del Fluminense. Bueno, yo ya compré las camisas de Brasil, incluso de la selección de fútbol. Ya compré hasta más de la cuenta. Y ahorita aquí ando con la camisa de Perú, miren. Quiero contarles que voy para Perú después de aquí de Brasil. Ahí voy a pasar año nuevo con mi novia, que es peruana ella. Así es que ahí vamos a ir y espero mostrarles nuevamente Perú.
Y bueno, miren, entramos ya. Aquí está, mire, cómo ha sido la transformación del Estadio Maracaná. Aquí podemos ver que en 1950 fue inaugurado. Ahí pues en el 2000, ahí dice que fue sede del Mundial de Clubes. Ahí están los Juegos Panamericanos, la Copa del Mundo y las Olimpiadas de Río. Miren qué bonita es la historia. Aquí tenemos bastantes cosas históricas ahí, los libros. Qué bonito. Libros de oro. Ahí están los balones históricos de las finales del Mundial, de la Libertadores. Miren qué montón de historia. Y aquí miren las preciosas botas de Ronaldo, el fenómeno Ronaldo Nazario, ahí que fue parte de la niñez de muchos. Ahí están las de Kaká, Ricardo y Sexton dos Santos. Miren qué bonito. Ahí está. No veo los total 90. Miren ahí dice este es el librito este es el librito del Mundial de 1950, ahí donde fue el maracanazo. Qué bonita esta historia. Ahí estaba el logo del Mundial. Esta es la mascota del Mundial de la FIFA 2014. Y pues ahí podemos ver, miren, las estrellas del fútbol brasileño. Aquí tenemos el rey del baile, Ronaldinho Gaucho. Creo que aunque uno sea del Real Madrid, no puede odiar a Ronaldinho, porque es un jugadorazo. Miren, ahí están los pies del Ronaldinho. Ahí está Marta, la jugadora del equipo femenino, Neymar Jr. Ahí está Pelé. Miren qué bonito. Y pues aquí tenemos las réplicas de los trofeos y aquí tenemos réplicas de los trofeos, miren, del Mundial de Fútbol del 2014. Ahí está la pelota de ese Mundial, la brazuca. Qué genial. Ahí está la antorcha también de los Juegos Olímpicos. Y bueno, vamos a seguir viendo, porque pues todavía falta la canchita ahí, el propio césped del Maracaná. Así que les sigo mostrando. Y aquí tenemos, miren, a los genios del fútbol brasileño. Aquí está, miren, el mítico Edson Arantes do Nascimento Pelé. Ahí está, miren. Créanme que este es el mejor jugador de todos los tiempos, después de Cristiano Ronaldo. Y ahí está Ronaldinho Gaucho, el jugador que bailaba jugando fútbol. Una estrella grande, grande. Ahí está Marta también y Neymar Jr. Ahí está Neymar, miren, estas son las huellas. Y aquí tenemos a Pelé. Y aquí está el balón de los 1000 goles. Y pues miren, también aquí está Garrincha, miren, que yo no lo vi jugar, pero es un gran histórico. Garrincha. Aquí lo podemos ver. Bueno, vamos a seguir aquí conociendo aquí todas las indumentarias que tenía Brasil, miren. Qué increíbles. Vamos a ver. Miren, ahí están todas las camisas. Qué genial. Pues aquí tenemos más históricos. Hall of the Fame. Miren, aquí tenemos ilustraciones históricas del fútbol de el Rey Pelé, un jugador que cambió la historia aquí de Brasil del fútbol, que comenzó en el Santos de Brasil, pues ahora ya falleció. Y miren ahí cómo cambió, así como está cambiando pues Vinicius Jr.
Ahí está la maqueta del estadio Maracaná. Qué belleza, miren, así es el estadio en su área de reliquias históricas. Miren, aquí han de estar los camerinos. Y aquí tenemos más. Aquí tenemos los uniformes. Ahí está, mami. Aquí están las camisas de Brasil. Esta del Rey Pelé. Ahí están las camisas que utilizó. Camisas de la Canariña. Qué bonito. Este es Brasil. Miren, estos son los vestuarios de aquí del Maracaná. Miren qué nivel. Ahí está, jacuzzi tiene. Miren, aquí están preciosas camisas de los equipos que han venido acá. Ahí está el fútbol uruguayo, el Peñarol, el Santos de Brasil, el Racing de Argentina, el Estudiantes de La Plata, el Nacional de Paraguay, el Independiente de Argentina, el Cruzeiro de Brasil. Ahí está el Boca Juniors, saludos a los fans del Boca, el Olimpia de Paraguay, el Cobreloa de Chile, el Flamengo, el Gremio de Porto Alegre, el Argentino Junior de Argentina. Aquí está el River Plate, miren. Ahí saludos a mi amigo Víctor, que es fan del River. Aquí está, miren, este es el América de Cali de Colombia. Este es del Atlético Nacional de Colombia también. Ahí está el Colo Colo, que es mi equipo favorito de Chile. Ahí está el Ñublense. Y aquí también está el Sao Paulo, que es mi equipo favorito de Brasil. El Vélez Sarsfield de Argentina. Este es el Vasco da Gama y el Fluminense. Miren qué genial. Una belleza el estadio Maracaná. Miren, aquí entrenan los jugadores, patean el balón. Así es que es genial. Miren aquí con la de mi equipo, el Sao Paulo. Y vamos a entrar al estadio Maracaná. ¿Dónde estamos? Ya Perú. Miren qué belleza. Aquí está, miren. El mítico Maracaná. Miren qué preciosidad. Ahí está el estadio Maracaná. Miren ahí cuántas estrellas de fútbol han pisado este césped de este maravilloso estadio. Y miren esta postal tan preciosa del Maracaná. Desde aquí arriba. Ahí está este estadio precioso. Miren qué belleza. Ahí les dejo para que ustedes también conozcan. Y pues con esto me despido de este bonito país de Brasil, desde el estadio Maracaná. Pues espero que les haya gustado las aventuras espero que les haya gustado la aventura en este bonito lugar. Y pues aquí estamos, esperemos regresar pronto a Brasil. Así es que saludos.